Dice la palabra del Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos una palabra de oración. Dios mío, te pido que tomes la palabra, Señor, y la pongas en mis labios como tú quieres que la predique, Señor. Que no agregue nada de mi parte, sino que la pueda predicar, Dios mío, como la he recibido de ti, Señor. También los corazones de mis hermanos, prepáralos como buena tierra para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El fundamento básico de nuestra fe cristiana se encuentra en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El fundamento básico de lo que creemos está en la cruz, la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y hay un gran síndrome en la contemporaneidad, y es que los cristianos han desviado la vista central de la cruz de Cristo y de la obra de la cruz de Cristo. Cuando hablo de la cruz de Cristo estoy hablando de la obra que hizo Jesús, porque la cruz en sí misma es un símbolo de maldición, un símbolo de muerte. Yo estoy hablando de la obra que hizo Cristo en la cruz, del mismo Cristo. Hay un síndrome en la contemporaneidad, y es que los cristianos han quitado la vista de Cristo y lo han puesto en los líderes, en los pastores. Han quitado la vista de Cristo y la han puesto en la religión. Han quitado la vista de Cristo y la han puesto en la música, en los levitas, en los adoradores. Han quitado la vista de Cristo y la han puesto en una asociación, en una institución, en una denominación. Han quitado la vista de Cristo y la han puesto en un club donde se reúnen muchas personas. La han puesto en actividades, la han puesto en la religión. Debemos reenfocarnos de nuevo y debemos mirar a Cristo. Cristo es el eje del reino de Dios. Cristo es la figura central del reino de Dios. En Cristo se envuelven todas las promesas de Dios. Dice, en Cristo todas las promesas de Dios son en Él, sí y son amén. Por lo tanto, el cristiano tiene que mirar a Cristo directamente. Las verdades teológicas e históricas que aseguran la victoria de Cristo en la cruz sobre Satanás son las siguientes. El milagro de la encarnación de Cristo. Cristo llegó a la tierra encarnado sobrenaturalmente. El Espíritu Santo lo puso en el vientre de María. La victoria en la tentación, cuando salió al desierto, el diablo quiso frenarlo, quiso pararlo. Usted conoce la historia, y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, y al Señor tu Dios solamente a Él adorará. El ministerio de poder de Jesús evidenció esta victoria que Él tuvo. Dice que vino con poder, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, trayendo salvación a aquellos que estaban cautivos. La muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario trajo salvación. La resurrección gloriosa al tercer día y su ascensión a la diestra de Dios. El establecimiento de la iglesia de Cristo de una manera sobrenatural. La potestad vigente de Cristo como Salvador para dar vida a todos aquellos hombres pecadores que creen. Y el regreso eminente de Cristo. No hay duda de que Cristo ha vencido al diablo de una forma arrolladora, de una forma impactante. Jesús, podemos ver 16 sermones incomparables de Él en el Nuevo Testamento, 36 grandes milagros, 27 almas convertidas en evangelismo personal, 38 enseñanzas del reino de Dios, 45 predicciones proféticas, 11 discípulos entrenados perfectamente para extender el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí tenemos a Cristo como el punto de mira nuestro. Ahí tenemos a Cristo como el eje donde empieza la renovación de nuestra vida. Los 116 nombres que encontramos en la Biblia de Él hablan de su carácter arrollador. El diablo solamente 15 nombres, el 116 nombres no lo vamos a mencionar, son muchos. Sus menciones de
el gran yo soy o el yo soy. En el Antiguo Testamento vemos a Dios el Padre diciendo: yo soy Yahweh, el que ha sido, el que es y el que será. Pero vemos a Cristo especificando sencillamente o especificando puntualmente qué es ese gran yo soy. Dijo: yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Yo soy la puerta por donde entran todas las ovejas, es decir, todos los hombres que necesitan salvación. 10, yo soy el buen pastor. También en el capítulo 10, yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 11, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 14, y en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Jesús es la perfecta manifestación de Dios. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, es decir, nadie puede ver a Dios. Ahora, cuando Dios quiso mostrarse fuera, revelarse al hombre, tomó la persona de Jesús y dio a conocer todos sus atributos. Cristo, al venir al mundo, mostró el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, al entregarse por nosotros, mostró las misericordias de Dios. Dios fue tan abundante en su misericordia que entregó a Cristo para padecer por nosotros. Cristo, al sufrir en la cruz, mostró el perdón de Dios para nosotros. Cristo, al morir, mostró la justicia de Dios. Dios había dictado una premisa: todo el que pecare debe morir. La paga del pecado es muerte. Ahora Cristo lo vemos en nuestro lugar, cargando nuestro pecado para que nosotros no muramos. Cristo, al resucitar de la muerte, mostró la gracia de Dios. Al vencer al diablo en la cruz, mostró el poder de Dios. Y al volver por su iglesia, mostrará la fidelidad de Dios en todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho por nosotros. Si vamos a la carta a los Hebreos, vemos que Cristo es superior a todos en el universo. Capítulo 1, Cristo es superior a los profetas. En otro tiempo Dios decidió hablarnos a nosotros por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien ha constituido heredero de todo el universo. En el mismo capítulo 1 dice que Cristo es superior a los ángeles. A los ángeles, ellos son ministros, son como llamas de fuego, pero Cristo es el que tiene el cetro y se sienta en el trono de Dios. Capítulo 3, Cristo es superior a Moisés. Moisés era el mediador en el antiguo pacto, pero ahora Cristo es mediador en el nuevo pacto, un pacto con mejores promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es superior a Aarón. Capítulo 5 de Hebreos dice que Aarón era sumo sacerdote, impuesto ahí por Moisés, pero ahora viene Cristo, que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 8, Cristo como mediador del nuevo pacto. Capítulo 9, Cristo es la ofrenda que satisfizo a Dios de una vez y por todas. En el antiguo pacto se necesitaban ofrendas todos los años para que el pueblo se llegara a Dios, pero ahora Cristo vino y murió y se hizo ofrenda de una vez y para siempre por nosotros. La muerte de Cristo, ¿qué hizo para nosotros? Número 1, trajo restitución. Restitución. Se nos fue devuelto lo que habíamos perdido. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, le dio un paquete de bendición. Déjeme decirle lo que le dio. Le dio inocencia, Génesis 2:25, y estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque la formación de Adán y Eva trajo una bendición sobre ellos, y era que eran inocentes, no podían ni avergonzarse de nada porque no habían pecado. Trajo justificación, y vio que Dios, que todo lo que había hecho era bueno, estaban justificados, estaban claritos delante de Dios, no había ninguna mancha. Trajo comunión, podían gozar de la inigualable relación con Dios. Dios bajaba al jardín del Edén y ellos podían hablar con Dios como aquel que habla con su amigo cara a cara. No había impedimento ninguno. Literalmente ellos hablaban con Dios. Ellos tenían prosperidad, no necesitaban trabajar para comer. Ahí estaban todos los árboles del huerto puestos para alimentarse. Dios le había dado prosperidad. Tenían salud, no tenían muerte, no iban a morir, no enfermaban. El árbol de la vida les daba salud, tenían autoridad. Dios creó todos los animales y le dijo: ahora pónganle el nombre a los animales, ustedes van a reinar sobre toda mi creación. Ellos tenían autoridad y tenían inmortalidad.
no iban a morir, sino que iban a permanecer viviendo por los siglos de los siglos, teniendo relación con Dios, disfrutando de lo que Dios había creado para ellos. Así hizo Dios al hombre, con ese paquete de bendición: inocencia, justicia, comunión, prosperidad, salud, autoridad e inmortalidad. Qué Dios tan bueno tenemos. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Nos creó y dentro de la creación nos dio un paquete de bendición para que nosotros pudiésemos disfrutar. Pero usted sabe, la desobediencia del hombre escogió creerle a Satanás, que le dio una versión de la verdad y no al Dios que lo creó. Se desvió el hombre y fue en pos de obedecer a Satanás. Y lo que pasó fue que el hombre recibió un castigo por su desobediencia y entró en la raza humana el pecado. Y ese pecado trajo consecuencias terribles para la raza humana. Una de esas consecuencias fue la culpabilidad. Ahora el hombre, desde que nace, lleva consigo la culpabilidad. No es inocente, sino que se empieza a avergonzar del pecado que ha recibido como herencia. La carnalidad, ahora el espíritu del hombre ha pasado a la tercera posición, y no es el espíritu quien guía al hombre, sino la carne, con sus deseos, con sus pasiones. El rechazo, ya Dios no está cerca del hombre, no hay comunión entre Dios y el hombre, porque el pecado mancha la imagen de Dios en el hombre. Por lo tanto, el hombre se alejó de Dios. La maldición vino sobre el hombre porque desobedeció a Dios. La enfermedad, ahora el hombre que estaba comiendo del árbol de la vida, Dios le sacó del jardín del Edén y se empezaron a enfermar. La opresión y la muerte, tanto física como espiritual, porque la muerte significa también separación del hombre con Dios. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si la muerte, si el pecado de Adán trajo toda esa maldición y rompió ese paquete original que Dios había creado, ahora la muerte y la resurrección de Jesucristo, si nosotros ponemos nuestra vista en Él, como decía al principio, si nos enfocamos en Él, si le seguimos a Él, si ponemos toda nuestra fe en Él, si le coronamos como Señor y Salvador de nuestra vida, todo ese paquete de bendición que había perdido el primer Adán, nosotros le empezamos a recuperar. Y hay un gran problema en los cristianos de estos tiempos, que piensan que por venir y confesar a Jesús como Señor delante de un altar, en una plataforma, con una oración guiada por los hombres, obtienen salvación. No. Dice la palabra del Señor: y si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Y el segundo paso, ¿cuál es? Y si lo creyeres en tu corazón. ¿De qué manera yo creo que Jesús es el Señor? Bien sencillo: coronándolo a Él como Señor de mi vida en todas las áreas de mi vida. En mi matrimonio, Cristo es el Señor. En mi economía, Cristo es el Señor. En mi relación familiar, Cristo es el Señor. En mi relación social, Cristo es el Señor. En mi relación sexual, Cristo es el Señor. En mi vida física, mi cuerpo físico, Cristo es el Señor. Y en mi ministerio, Cristo es el Señor. Es el número uno. Si usted declara que Cristo es el Señor y que usted cree en Jesús como Señor y no le tiene a Él coronado en alguna de esas áreas de su vida, usted necesita hacer arreglos en su vida, y yo necesito hacer arreglos en mi vida. ¿Qué significa, pastor, que tengamos a Cristo como el Señor? Bueno, que nosotros hagamos no lo que pensamos que está bien, sino lo que Cristo dice que debemos hacer. Porque aunque nosotros tengamos algún entendimiento, alguna experiencia o algún curso, la Biblia revela la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Cuando hacemos esto, pasa lo siguiente: viene a nuestra vida la justificación, esa condenación que había traído el pecado, que había traído Satanás, esa condenación constantemente en nuestra mente, en nuestra conciencia, ahora es de pronto quitada, porque nosotros recibimos a Cristo como Señor. Somos justificados. Viene la santificación. Cristo cargó nuestro pecado, ahora nosotros somos santificados.
Viene la adopción. Dios se había alejado de nosotros por nuestro pecado. Ya no bajaba al jardín del Edén a hablar con Adán y Eva. Los había sacado más bien del jardín del Edén. Y había puesto un ángel que guardara el jardín del Edén y una espada que se revolvía para que ellos no entraran de nuevo a comer del árbol de la vida. Pero ahora en Cristo somos adoptados, y la palabra adopción en griego quiere decir poner de nuevo en una posición como hijo. Ahora tú y yo, cuando recibimos a Cristo, Dios en Cristo nos adoptó nuevamente, nos acercó, y más que eso puso un clamor en nosotros que dice: Abba Padre, papito lindo. Nos dio la bendición, quitó la maldición de nosotros y nos dio la bendición. La Biblia dice: maldito todo aquel que fue clavado en un madero. ¿Qué es clavado en un madero? Cristo lo hizo por nosotros. Cristo nos redimió de la muerte de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cristo nos sanó. Dice la palabra que por sus llagas nosotros fuimos sanados y curados. Los que están enfermos reclamen la bendición de la sanidad de Cristo. Cristo nos libertó. Cristo fue oprimido para que nosotros fuésemos libertados. Y por último, Cristo nos vivificó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando pusimos nuestra vista en Él, recibimos la liberación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué hermosa verdad. Cuando recibimos a Cristo como Señor, obtuvimos la salvación. Dile al que está a tu lado: lo mejor que tienes en tu vida, tu mayor posesión, no es tu carro, no es tu cuenta en el banco, no es ni siquiera tu familia. Tu mayor posesión es la salvación. La salvación. Déjame darte 10 términos que describen la salvación. Y no me dio tiempo de ponerlo en un PowerPoint para que usted lo pudiera ver y copiar, pero déjeme decírselo, en otra ocasión se lo pondré en un PowerPoint. Lo primero que trae la salvación es la liberación. La palabra en griego apoyazo. El hombre esclavo del pecado, bajo la condenación eterna, es puesto en libertad por la buena noticia de que Cristo llevó nuestros pecados. Tú y yo somos libres en Cristo ahora. Cristo trajo liberación. Lo segundo es remisión. Cristo canceló, anuló, tachó, crucificó la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Tú y yo estábamos en deuda con Dios. Estábamos en pecado. Le debíamos a Dios. Y Cristo canceló esa deuda. Dijo: yo la pago. Yo la voy a pagar, Padre. Ellos no tienen con quién pagar, no tienen con qué pagarte. Yo voy a pagar esa deuda. Y Cristo, al morir en la cruz, pagó nuestra deuda. Redención. La palabra redención en griego es agorazo y quiere decir redimir o rescatar algo de nuevo. Y usted conoce la ilustración, cómo se hacía literalmente en el Antiguo Testamento. Cuando alguien era esclavo de alguien, le tomaban como esclavo, o él mismo se daba en esclavitud para redimir esa deuda. Y dice que debía trabajar para ese hombre que le debía. Pero había una ley en el Antiguo Pacto. Alguien podía llegar y redimir a ese hombre. ¿Cómo lo redimía? Diciendo: yo pago su deuda. Venía y pagaba esa deuda y se llevaba a esa persona como esclavo suyo y le hacía libre. Ahora Cristo dijo: yo pago la deuda que ellos tienen, que la humanidad tiene, y ahora tú y yo nos hemos convertido en esclavos de Cristo, que es mucho mejor que ser esclavo del mundo y de la carne. Propiciación, volver favorable. Cuando miramos a Cristo, Cristo nos hizo favorable de nuevo con Dios.
nos acercó a Dios, aplacó la ira de Dios hacia nosotros y ahora tú y yo podemos ser hijos de Dios nuevamente. Reconciliación. Cristo restauró esa relación que el hombre había perdido con Dios. Conversión. Cristo le dio la posibilidad al hombre de cambiar de camino, de cambiar de pensamiento, de cambiar de actitud y volverse a Dios. Adopción, ya se lo mencioné, fue puesto el hombre como hijo de Dios y nos ha dado potestad, Juan 1:12, de ser llamados hijos de Dios. Mire, ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios, cuando usted es hijo de Dios, usted tiene potestad. Los ángeles le miran y le respetan. Los demonios le miran y tiemblan ante la presencia de aquel que es santo. Usted es hijo de Dios, usted no es cualquier cosa. Regeneración. Cristo nos ha dado la posibilidad de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura. Y santificación, Cristo nos ha dado mediante su sacrificio en la cruz la posibilidad de separarnos del pecado. Ahora déjame decirte lo segundo que Cristo hizo por nosotros. No solamente que trajo restitución a nosotros y nos dio la salvación, sino que nos dio la bendición también. Tú y yo somos bendecidos en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos bendecidos en Cristo Jesús. Yo quiero poder disfrutar, saborear el pasaje de Efesios capítulo 1 verso 3 para que tú veas esta bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay personas que dicen, oh hermano, cuánto Dios te ha bendecido, cuando miran que tienen dinero, o cuando miran un carro, o cuando miran una buena posición en el trabajo. No. La bendición que Dios da es más que dinero, es más que salud, es más que una puerta abierta para un buen trabajo, es más que una prosperidad económica. No. La bendición de Dios va más allá de lo que tú y yo quizás podamos entender. La bendición de Dios es más abundante. Déjame analizar este versículo contigo para que puedas entender cómo Dios te bendijo. Primero, la palabra bendijo está en el pretérito. Y es que no te va a bendecir, ya tú eres bendecido. Nosotros tenemos la mentalidad de que no somos bendecidos y que tenemos que luchar o alcanzar una supuesta bendición, pero no es lo que dice la palabra aquí. La palabra está en el pretérito. Bendijo es una acción consumada. Tú y yo, si hemos mirado a Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si le hemos coronado en nuestra vida, la acción está consumada. Tú y yo estamos bendecidos de pie a cabeza totalmente. Ahora, si lo hemos creído con nuestra mente, si lo hemos confesado con nuestra boca y lo hemos creído con nuestra mente y lo hemos creído con nuestro corazón, tú y yo estamos bendecidos. Ahora la palabra dice con toda bendición. Esta palabra yo no necesito explicársela. Esto indica con toda bendición, indica que ninguno de los atributos, ninguno de las dádivas, ninguno de los beneficios de Dios para nosotros quedan fuera. Todo indica que el paquete que Dios nos ha dado es suficiente para que nosotros nos sintamos completamente plenos y satisfechos en el Señor. Si hay algún área de tu vida que tú no te sientes pleno, que no estás satisfecho, que te sientes incómodo, que te sientes frustrado, que te sientes drenado, ahí hay falta de fe, porque Jesús nos ha bendecido con toda bendición. Toda bendición en los lugares celestiales. Indica que estas bendiciones vienen de arriba y no de abajo. Por eso mencionaba ahorita trabajo, economía, dinero, puertas abiertas. Nos ha bendecido en Cristo en los lugares celestiales. La bendición tuya y mía están en el cielo y vienen como una cascada desde arriba para nosotros. No hay hombre aquí que nos pueda bendecir. No hay trabajo aquí que nos pueda bendecir. No hay puertas abiertas que nos puedan bendecir. Tu bendición en la mía es mucho mayor de lo que la mentalidad humana puede entender. Tu bendición y la mía viene del cielo, del Padre de las luces. Dice la palabra de Dios que de Él proviene toda dádiva y todo don perfecto. De ahí viene tu bendición y la mía. Ahora quiero que repasemos un momentico
la ascensión de los lugares celestiales para que veas cómo funciona en Efesios. Número 1, Efesios 1 del 19 al 20, la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La fuerza de Dios, los teólogos dicen que la mayor manifestación de la fuerza de Dios ocurrió cuando resucitó a Cristo. Dice, y lo sentó en los lugares celestiales. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo, al creer en Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar a ti y a mí en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Efesios 3:10. Para que por la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No solamente que Dios nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales, sino que nos dio la autoridad y la potestad de mostrarle el testimonio de él al mundo. Nosotros que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahora la pregunta que usted pudiera hacer, bueno, pastor, ¿y cómo es eso que estamos sentados en los lugares celestiales si yo tengo mis pies ahora aquí en esta iglesia y lo tengo aquí en la tierra? En el momento yo estoy aquí, sí, tú estás aquí en tu cuerpo, pero en el espíritu tu bendición viene de lo alto y tú te identificas con Cristo que está en los lugares celestiales. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora la bendición tuya y mía está en Cristo. Esta frase o su equivalente aparece más de 10 veces en este pequeño párrafo. El fundamento de tu bendición y mi bendición es Cristo. Estamos sentados allí juntamente con Él. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dios nos dio vida, nos resucitó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Y nos hizo sacerdotes y reyes para que nosotros podamos ministrar a este mundo que está perdido. ¿Qué hace un rey? Da la ley, da la palabra, da la guianza. ¿Qué hace un sacerdote? Enseña al pueblo a adorar. Ahora tú y yo hemos recibido una bendición celestial de estar sentado con Cristo en los lugares celestiales, indicando que nuestra bendición viene de los lugares celestiales, que es en Cristo. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Número 1, tú y yo, la iglesia de Cristo, tiene la obligación de enseñar la palabra de Dios a este mundo perdido. ¿Para qué Dios te bendijo de esa manera? Para que tú y yo podamos enseñar su palabra como reyes a este mundo perdido. ¿Y qué hace el sacerdote? Adorar, para que tú y yo podamos adorar a Dios y que las personas de este mundo perdido puedan ver de la manera que es bueno Dios, porque en medio de la adoración exaltamos y reconocemos los atributos de nuestro Señor. Escucha esto: Cristo murió físicamente para que tú y yo, los creyentes, podamos tener vida espiritualmente. Cristo ha resucitado físicamente para que tú y yo, los creyentes, podamos resucitar espiritualmente. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios físicamente para que tú y yo, los creyentes, podamos estar sentados a la diestra de Dios espiritualmente. ¿Ves la transferencia? ¿Ves cómo funciona? En Cristo está toda nuestra bendición. No podemos apartarnos ni por un momento de Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, amado hermano, y esta es la palabra. Si tu bendición vino de Cristo, si tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, y si tú tienes una encomienda de ser rey y sacerdote, ahora dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, pastor, ¿cómo es posible que yo pueda vivir mirando las cosas de arriba y no las de la tierra si yo vivo con mis pies puestos en la tierra? Bueno, yo te voy a explicar qué quiere decir esto.
Esto no quiere decir que tú no sigas trabajando, o no sigas estudiando, o no sigas haciendo tus planes humanos para vivir en la tierra, pero hazlo siempre sabiendo que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Haz tus planes momentáneos, haz tus planes sujetos a cambio, haz tus planes sabiendo que un día tú y yo seremos tomados en un abrir y cerrar de ojos y nos iremos con Él. Vive en esta vida no con principios terrenales, vive en esta vida con principios celestiales, con principios de vida eterna. Vive en esta vida tú y atiende a los que están al lado tuyo desesperados, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la casa, sea la familia, sabiendo que un día vamos a tener que presentarnos delante de la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuentas. Alguien decía en mi trabajo la semana pasada, lo único que no tiene solución es la muerte, y rápido me paré y dije, no, estás equivocado, hasta la muerte tiene solución. ¿Cómo es eso? Sí, si le entregas tu corazón a Cristo, la muerte tiene solución. Porque los que vivimos en Él ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Es imposible disfrutar del reino de Dios si no entendemos que Cristo es el Señor y nos sometemos a ese señorío. La verdad de Dios es entender que Jesús es el Señor. La salvación de Dios es confesar y reconocer a Cristo como Señor. La redención es el establecimiento del señorío de Cristo. Ser discípulo es tener a Cristo como Señor. La alabanza es la exaltación a Cristo como Señor. Siempre que alabes, trata de tener a Cristo en el centro. Hay canciones muy emotivas y muy movidas de ritmo, pero tienen a Cristo desplazado del centro de esa canción. Cristo es el centro. Cristo es el centro. Yo le debo cantar a Cristo, no a mis experiencias. Hay más composiciones contemporáneas sobre la experiencia personal que Cristo. No estamos llamados a cantar a nuestra experiencia. Estamos llamados a cantarle a Cristo, a alabarle a Él y a adorarle a Él. La adoración es vivir honrando el señorío de Cristo. El perdón es la acción de obediencia al señorío de Cristo. Si hay alguien a quien yo no he perdonado, si hay alguien a quien yo no le puedo mirar a la cara, si hay alguien que al cruzar, que al mirarle yo tengo que cruzar de senda, eso indica que yo no estoy viviendo bajo el señorío de Cristo, porque el perdón es la acción de estar viviendo bajo el señorío de Cristo. Perdonados los unos a los otros. Palabra condicional. ¿Cómo? Yo les he perdonado. No hay opción. Cristo nos ha perdonado. Ahora, si Cristo nos ha perdonado nuestra inmensidad de pecado, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar una pequeña ofensita que nos hayan dicho? Una pequeña palabra que nos hayan dicho. El fruto del Espíritu es el resultado de someterse al señorío de Cristo. La fe es creer que Jesús es el Señor y obedecerle. La libertad es disfrutar del señorío de Cristo. Y las arras del Espíritu Santo es la herencia por haber reconocido al Señor Jesucristo en nuestras vidas. La intención con esta pequeña meditación es que tú y yo reflexionemos hoy dónde tenemos nuestra vista, dónde tenemos nuestro enfoque, dónde tenemos nuestro propósito, en qué estamos gastando tiempo, a qué nos estamos dedicando. Si miramos mucho el dinero, si estamos trabajando mucho por dinero, si nuestro enfoque es dinero, déjame decirte, eso es igual a avaricia. Y la avaricia es como pecado de idolatría. Yo no te digo que no trabajes, no salgas de aquí diciendo el pastor dice que no trabaja, porque hay muchos cristianos que no trabajan. Y déjame decirte, la Biblia también dice, el que no provea para su casa y para lo suyo es peor que un incrédulo. Así que hay que trabajar. Yo trabajo, hay que trabajar. Pero no puede ser el trabajo y el dinero el centro de mi enfoque, mi propósito, mi plan, mi planificación, mi modo de vivir. No puede ser. No puede alejarme el dinero, el trabajo del Señor. No lo puede hacer. Si me aleja, estoy desenfocado. El sexo. Si lo que tienes en tu cabeza es sexo, te vas a convertir en un promiscuo. Si lo que estás mirando es sexo, te vas a convertir en un promiscuo. Si los vicios, te vas a convertir en un vicioso. Si la política, te vas a convertir en un fanático a la política, en un político. El deporte, te vas a convertir en un fanático al deporte. Si es el trabajo, te vas a afanar. Pero si tú pones a Cristo
en el centro de tu atención y lo empiezas a seguir, te vas a convertir en un discípulo de Cristo. Y vas a empezarle a obedecer. Y ustedes me han oído decir esto muchas y muchas veces, y yo tengo que decírselo otra vez más. Me llama poderosamente la atención, ¿por qué nos llamamos cristianos? Solamente se menciona la palabra cristiano 3 veces en la Biblia. Algunos nos llaman religiosos. La palabra religioso solamente se menciona en la Biblia 2 veces. Sin embargo, la palabra discípulo se menciona 275 veces en la Biblia. Tú y yo, más que cristianos y más que religiosos, somos discípulos de Cristo. Y un discípulo quiere decir alguien que ha coronado a Cristo como Señor de su vida. Cuando hacemos eso, podemos disfrutar de la hermosa bendición que es la salvación de Dios para nosotros. Cuando hacemos eso, podemos sentir que la bendición de Dios viene en forma de salvación y viene en forma espiritual, que nosotros podemos entender que en Él está toda bendición, con Él estamos completos, no necesitamos más nada. Es por eso que el cristiano se contenta lo mismo con un zapato de 10 pesos que con uno de 100. Es por eso que el cristiano se contenta lo mismo con un carro del año 2000 que con un carro del año 2024. Es por eso que el cristiano se contenta lo mismo con una casa de 2 cuartos que con una de 10 cuartos. Es por eso que el cristiano se contenta lo mismo con tener $10,000 en el banco que tener $200,000, porque sabe que la satisfacción de su vida no viene por posesiones materiales, vienen con el establecimiento de Cristo como Señor de su vida. Viene así, hermano. Y no es que tú aprendas y entiendas eso, no, es que el Espíritu Santo que está sobre ti te lo revela y te da esa satisfacción y te da ese placer de vivir para el Señor. Eso es lo mejor que puede pasar. Y entiendes tu posición, que no estás viviendo aquí en la tierra, sino que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, de donde viene tu bendición, y estás para algo aquí en la tierra. Tienes un propósito aquí en la tierra, tienes un fin aquí en la tierra, y es ser rey y sacerdote. Es poder hablar la palabra de Dios a alguien, es poderle mostrar a alguien mediante tu adoración a Dios lo maravilloso que es el Señor. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Para eso estamos puestos aquí. Para mostrarle a todo el mundo que hay algo mejor de lo que estamos viviendo. Que hay algo mucho mejor de este pequeñito paseo que estamos viviendo. Estos añitos, estos 70, 80 y algunos más privilegiados, 90 años. Esto es un paseo, amados hermanos. Esto es un peregrinar. Lo mejor, escucha esto, lo mejor está por venir. Esto no es lo mejor, no. Estos son las zarras. ¿Sabes qué cosa es la zarra? La primera parte de lo que vamos a tener en el cielo, que va a ser la abundancia. Si estos momentos que tenemos con la presencia de Dios son inigualables, que nos hacen venir a la iglesia para sentir, ay, necesito algo diferente, necesito algo divino, déjame decirte, la Biblia lo describe como las zarras. La primera parte, lo que garantiza que tú y yo vamos a tener una plenitud en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para eso necesitamos enfocarnos, reenfocarnos. Yo no sé si usted ha tenido binoculares en sus manos. Cuando usted se pone los binoculares, usted tiene que, hay unas ruedas que usted tiene que accionarlas y ellos van enfocando así. Yo te estoy predicando para que tú regules los binoculares espirituales hoy. Y tú tomes tus manos y los pongas sobre esa rueda y le hagas así, mira. Enfócate en Cristo. Enfócate en Cristo. Enfócate en cómo Él vivió. Enfócate en cómo Él tenía relación con Dios. Enfócate en cómo el Espíritu Santo estaba sobre Él. Enfócate en los mandatos que nos ha dado para vivir como Él vivió. Ese es nuestra meta. Ese es el principal personaje de la palabra de Dios. Enfoquémonos en Cristo.